Siempre lo cuento como un chiste, porque a mí me causó mucha gracia cuando tomo el agua en una iglesia muy grande. Había un pastor muy conocido que cuando comenzaba la predicación tomaba un vaso de leche. Y una vez los jóvenes de la iglesia le habían cambiado el vaso de leche por un vaso de piña colada. Él se lo agarró, se lo mandó, miró el vaso, lo puso abajo y dijo: Dios bendiga a esta vaca. A mí siempre me toca el agua. Buah. Una de las cuestiones que se plantea la psicología de todos los tiempos es una pregunta retórica, pero que busca en realidad la esencia de la identidad del hombre. ¿De dónde vengo y a dónde voy? A través de las diferentes filosofías humanas, algunas doctrinas de todos los medios, de todos los tipos y de todos los tenores, la gente, el hombre, trata de encontrar su identidad con estas preguntas. ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Pero solamente aquellos que tienen en claro el plan de Dios para el hombre pueden responder: vengo de Dios y voy hacia Dios. Y estas no son respuestas que tengan poco significado, sino que es la esencia de nosotros como hijos de Dios. Cuando Jesús estaba en su ministerio, los judíos, los fariseos, los saduceos, que eran las dos sectas predominantes en aquella época, también le cuestionaban a Jesús con qué autoridad él decía y enseñaba las cosas. ¿De dónde venía él para tener esa autoridad con la que hablaba? Porque la gente decía: no enseña como los maestros, enseña como quien tiene autoridad. Y en el libro de Juan, capítulo 8, versos 13 y 14, después de unas disputas que ya se venían, y las podemos leer en capítulos 6, 7 y 8 del Evangelio de Juan, pero particularmente, capítulo 8, verso 13 dice: entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, pero tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Jesús tenía muy en claro su identidad, la identidad como hijo de Dios, porque él sabía, y lo declaró muchas veces: vengo del Padre y voy a mi Padre. Y eso fue también el evangelio que él predicó a lo largo de su ministerio. Si nosotros quisiéramos preguntarnos en esta noche ¿de dónde venimos? Y quizás pudiéramos hacer un viaje imaginario que nos transportara hacia nuestra infancia. Si pudiéramos hacer ese viaje, seguramente la primera estación, allá a lo lejos, donde pararíamos, sería papá y mamá. Todos venimos de un papá y una mamá biológicos que nos tuvieron físicamente. Y la mayor parte de nuestros conflictos y sufrimientos en nuestra vida adulta provienen de los primeros 4, 5 o 6 años de vida. Y están relacionados en su inmensa mayoría en la relación con papá y mamá. La mamá es básicamente la fuente de amor, de protección, de nutrición, de cuidado. Y el papá es la fuente de la valoración, de la estima, del direccionamiento en la vida, de la disciplina y de la fuente de la orientación en la vida. Cuando yo y vos
Yo burro delante para que los demás no se espanten. Cuando vos y yo no hemos tenido en la vida padres emocionalmente sanos desde pequeños, entonces seguimos así hasta nuestra vida adulta, experimentando rechazo, abandono, desamor. Nuestra personalidad se estructura de una manera insegura, temerosa. Tenemos una cantidad de conflictos, sentimientos de inferioridad, autoestima pobre. Y en otros casos canalizamos toda esa carencia en compulsiones, adicciones. Y vamos manteniendo en nuestro corazón resentimiento, odio, amargura. A veces, quizás, hemos sido marcados con el estigma del perfeccionismo. Hemos tenido un papá que buscaba la perfección en nosotros. Y por más que hiciéramos todo lo imposible, nunca llegábamos a dar el nivel de hijo que papá quería. Entonces eso nos marcó en la vida y tratamos de buscar el perfeccionismo y nunca lo alcanzamos. Y así podríamos describir diferentes problemáticas que aquejan nuestras vidas y que son, como decía al principio, el resultado de haber tenido padres que no eran emocionalmente sanos. Podríamos decir que el pasado ya pasó, y es verdad, pero sus efectos, los efectos de nuestro pasado, continúan en nuestras vidas y trascienden más allá de los hechos cotidianos. Están en nuestro interior grabados de manera irrevocable. Están ahí como afirmados a fuego. Pero dice la palabra de Dios que todo lo oculto, tarde o temprano, sale a la luz. Pero lo maravilloso es de tener a Jesús en nuestro corazón, es que Él sí puede sanar nuestro pasado. Pero lo sana solamente cuando lo exponemos ante Él, cuando abrimos nuestro corazón y lo exponemos, no cuando ocultamos lo que tenemos en el corazón. Y aunque nosotros en esta noche tratemos de llegar con ese viaje imaginario a nuestro pasado, y tal vez si hacemos memoria, podríamos recordar aquellas cosas que nos marcaron, no podemos viajar al pasado, porque tenemos un límite. Hay ciertas herramientas que tenemos como seres humanos que nos permiten tratar con esas cuestiones. Por ejemplo, la psicología. La psicología puede ser de mucha ayuda o de buena ayuda si la buscamos en el lugar adecuado, en un buen profesional. Y un buen profesional puede hacer y determinar por qué somos lo que somos. ¿Por qué estamos viviendo ciertas situaciones en nuestra vida y es como hacemos un déjà vu? O sea, vivimos algo, lo volvemos a vivir, lo volvemos a vivir. Nos quedamos trabados tal vez en nuestra vida sentimental, en nuestra relación con las personas, en nuestra fase económica. Parece que hacemos un loop, como decimos en computación, hacemos un giro y volvemos a girar, y volvemos a caer en lo mismo. Entonces un buen profesional puede decirnos dónde está el origen de ese problema. Pero lo que no puede hacer la ciencia de la psicología es sanar ese problema. En el mejor de los casos puede darnos herramientas suficientes para que podamos llevar esa mochila de por vida de la mejor manera posible. Eso no es poco, determinar por qué estamos así y darnos herramientas para poder sobrellevar esta mochila en nuestra vida, no es poco. Pero la psicología tampoco puede curarnos, porque la psicología como herramienta humana también tiene límites. Pero la buena noticia es que Dios puede sanar nuestras vidas, porque Él no tiene límites. De tanto cantar,
Y de tanto bailar, viera cómo me duelen las piernas, ¿no? Los seres humanos tenemos ciertas limitaciones. Entre ellas, estamos limitados a espacio, a materia y a tiempo, ¿verdad? A espacio, porque yo no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. Yo no puedo estar ahora aquí en este lugar y a la vez tomando un café en un café del centro. No puedo, aunque quisiera, no puedo. Porque yo estoy limitado a espacio, igual que ustedes. También estamos limitados a materia. Quiere decir que yo para entrar a esta habitación tengo que abrir la puerta. Me acuerdo cuando estaba en secundario tenía un profesor de inglés que era un americano. Bruto, él hablaba mal el castellano nomás, pero grandote así. Y cuando él se enojaba, retaba en una mezcla de un inglés con castellano. Un día me dijo, a propósito de los límites de materia: Mr. Ball, si usted no deja de hablar, yo voy a hacer pasar por puerta sin que nadie abra puerta. Entonces él sí estaba tratando de limitar mi escasez de dominio en la materia. Pero de la única materia que yo pueda, la manera que yo pueda atravesar una puerta es esa, que me hagan atravesar a la fuerza. Y otra de las limitaciones que tenemos es tiempo. Nosotros no podemos viajar ni al pasado ni al futuro. Pero volvemos a lo mismo que yo decía anteriormente. Dios no tiene ese tipo de limitaciones que tenemos nosotros, los seres humanos. Él puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Él puede atravesar las paredes. Es por eso que Él puede estar en cualquier parte. Cuando los discípulos estaban reunidos después de la muerte de Jesús en el aposento alto, dice la palabra que Jesús se les apareció sin que nadie abriera las puertas. Dice, estando las puertas y la ventana cerrada, Jesús se les apareció porque Él no tenía problema con esa limitación del hombre, porque ya estaba en su cuerpo glorificado. Y de la misma manera, Dios no tiene límite en el tiempo. Él puede no solamente ir a nuestro pasado, sanar nuestro pasado, aquellas cosas que nos dañaron en la relación que nosotros tuvimos con papá y mamá en nuestro pasado. Él puede sanar nuestro presente, nuestra vida hoy, y también puede actuar en nuestra vida en el futuro. Pero en ese viaje que yo les proponía y les decía que hay una primera estación donde podemos parar, que es papá y mamá, pero hay una estación que va mucho más allá. Y esa estación que está mucho más allá está donde está mi verdadero origen. Yo le decía que Jesús tenía en claro esto. Y nuestro verdadero origen está en Dios. Dice en el libro de Efesios capítulo 1 que Dios te pensó antes de la fundación del mundo. Es decir, que nosotros todos no somos meramente la unión biológica de papá y mamá, sino que Dios ya nos amó desde antes de la fundación del mundo. Él es nuestro papá, que nos eligió, que nos escogió, que nos formó, nos planificó, nos deseó. Y como dice la palabra también en el libro de Efesios, que Él preparó buenas cosas cuando estábamos en el vientre de mamá, buenas cosas para que anduviésemos en ella. Dios tenía y tiene un plan para cada uno de nosotros. Muchas personas, y fundamentalmente me ocupan esta noche muchos cristianos, andan por la vida como huérfanos porque no saben, o aún sabiéndolo teológicamente, no pueden aceptar esa aceptación, valga la redundancia, perfecta
de la paternidad de Dios. Me gustaría compartir una palabra en el libro de Isaías y vemos el clamor de un hombre a Dios en la figura del Padre. Isaías capítulo 63, verso 15. Estamos. Dice Isaías: mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas. Tus piedades para conmigo se han estrechado, pero tú eres nuestro Padre. Seguimos adelante. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo eres tú. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. El profeta Isaías está expresando aquí su propia experiencia personal y también su experiencia colectiva como pueblo de Dios. Todos los seres humanos proyectamos en Dios la imagen que tenemos de nuestro papá biológico, no la imagen física, sino la imagen que tenemos en nuestro corazón. Y aquí acá Isaías está proyectando su experiencia personal y la experiencia como pueblo de Dios de sus padres en Dios. Él comienza a decir: tuvimos como padre a Abraham, que nos ignoró. Tal vez puedas decir en esta noche: yo me siento identificado con Isaías, porque también tuve un papá, un padre que me ignoró, un padre ausente, cuya figura no fue significativa en mi vida. O quizás sí estuvo en mi casa durante mi niñez, pero estaba físicamente, pero no estaba conmigo haciendo un aporte significativo en su vida. No fue de influencia buena para mí. O tal vez pueda decir: yo tuve un padre lejano. O tal vez un padre que no fue proveedor, que siempre nos hacía faltar, que no haya direccionado tu vida. Isaías continúa diciendo: tuvimos padre como padre Israel, que no nos conoció. Y tal vez puedas decir en esta noche como Isaías: yo tuve un padre que no me conoció. Un papá que tal vez fue mi papá biológico, pero no me conoció, y como no me conoció, no me reconoció. Y tampoco reconoció todo el caudal que había en mi corazón y en mi interior que Dios había puesto. Entonces Él tampoco pudo despertar ese caudal y ponerlo a funcionar con su palabra. O quizás puedas decir: yo tuve un padre duro, poco comunicativo. Mis abuelos eran alemanes venidos de la zona del Volga, en Rusia, y venían de la guerra. Entonces, mis bisabuelos y mis abuelos mismos eran muy duros, eran muy pocos comunicativos con sus hijos. Había muy poca comunicación y realmente eran muy duros también en la disciplina con los hijos. O tal vez puedas decir: yo tuve un papá perfeccionista, al que nunca pude alcanzar a completar lo que él quería de mí. No me valorizó lo suficiente, yo ponía todo el esfuerzo, no me motivó. Nunca pude llegar a la estatura que él quería de mí.
Siempre había un escalón más alto. Quizás cuando estabas estudiando te esforzabas, sacabas un 8, si te hubiese podido sacar un 9, sacabas un 9, te hubiese podido sacar un 10. Cuando llegabas con el 10, bueno, te falta mucho camino. Nunca alcanzábamos el nivel de ese papá perfeccionista. O bien podrías decir, tuve un papá que me disciplinó. Porque la palabra de Dios dice, el padre que ama disciplina. Sí me castigó. ¿Y cómo me dio? Pero no me disciplinó, no me discipuló, no me enseñó cada vez que yo recibía un castigo. Es decir, todos los seres humanos proyectamos la imagen de nuestro papá biológico en Dios. En el versículo 15, Isaías le pregunta a Dios si su amor entrañable por ellos se había terminado. Todos sabemos que el amor de Dios no tiene principio ni tiene fin, que nunca se termina. Isaías estaba proyectando en Dios el Padre ausente que revelaba en Abraham, que tuvo como pueblo. Y dice, ¿por qué, oh Dios, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos? Dios es el más interesado que nosotros nos mantengamos en su camino. Y le digo, el que está diciendo estas cosas, Isaías, no era cualquier profeta. No era un profeta más del Antiguo Testamento. Era un profeta considerado con una teología perfecta. Él tenía una teología en el Antiguo Testamento neotestamentaria, o sea, que él hablaba acerca de la venida del Mesías. Él estuvo profetizando cómo iba a vivir y cómo iba a morir ese Mesías. Entonces, ¿qué pasaba? Que ese profeta con una teología tan perfecta le planteaba estas cosas a Dios. Justamente él como pueblo estaba proyectando esa experiencia paterna. Se le estaba proyectando a Dios. Él dice, ¿por qué, oh Dios, endureciste nuestro corazón a tu temor? Todos sabemos que Dios no quiere endurecer nuestro corazón. Es más, la palabra dice que Él quiere quitarnos ese corazón de piedra y ponernos un corazón de carne, blandito, maleable por Él. Dice la palabra que Él quiere hacernos como el barro del alfarero, que nos pueda modelar. Porque Isaías estaba proyectando ese padre distante que tenía y que tenía como pueblo. Lo estaba proyectando en Dios, entonces veía como un Dios lejano. Después dice, somos tus hijos, pero hijos no reconocidos. Dice, tu nombre no fue puesto sobre nosotros, que es lo mismo que había dicho de Israel, que no los conoció. Si tuviste un padre ausente, sentís que Dios está ausente en tu vida. Si tuviste un papá ausente en tu infancia, entonces cuando querés orar, sentís que Dios no está en tus oraciones. ¿Cuántas veces hemos sentido, pastor, yo trato de orar, pero siento que no pasa nada, siento que Dios no está cuando yo oro? Estamos proyectando. Cuando queremos orar sentimos que parece que Dios no está en ese lugar. Y muchas veces en las iglesias, cuando planteamos hacer una reunión especial de oración, solamente de oración, van 2 o 3, 4 personas. Muchas veces las personas, los creyentes, los hermanos en las iglesias, creen, sienten en su corazón inconscientemente que Dios no los escucha. O que orar es perder el tiempo muchas veces. Aunque sabemos que la llave para abrir las puertas del cielo es la oración, es la intimidad con Dios. Pero muchas veces proyectamos esa relación con nuestro papá biológico, la proyectamos en Dios. O muchas veces tuvimos un papá que no proveyó para mis necesidades o para las necesidades de la casa. Un papá que estaba más interesado en crecer económicamente,
en propiedades o en bienes, o vaya a saber en qué cosas. Tal vez tenía algún vicio, tal vez tenía... Pero la cuestión es que a la hora de proveer no proveía lo suficiente. Entonces nosotros creemos que Dios no puede proveernos. Inconscientemente estamos orando y no creemos que Dios pueda proveer para nuestras necesidades. Y si hemos tenido un padre duro, siempre duro con nosotros en sus apreciaciones, en sus castigos, entonces creemos, como decía mi abuela, que tenemos un Dios castigador cuando nosotros cometemos pecado. Mi abuela decía, Dios castiga y no muestra la vara. Oh, yo cuando me lo imaginaba a Dios era un viejo de barba con un rebenque en la mano, así me lo imaginaba a Dios. Pero recién cuando conocí el amor de Dios y que Dios era un Dios dispuesto a perdonar si yo venía arrepentido delante de Él, si yo me arrepentía, Él me abrazaba y me perdonaba porque su amor iba más allá de mi pecado. Si tuviste un padre perfeccionista, parece que Dios siempre es inalcanzable. O si tuviste un papá lejano, que nunca estaba para vos, siempre estaba para sus negocios, para sus quehaceres. Entonces te parece quizás que Dios también es lejano en tu vida, en la vida de tu familia o de la iglesia. Y si tuviste un padre que no te valorizó, que no te estimuló, que no te direccionó en la vida, que no le importó lo que estabas haciendo, tus esfuerzos, el esmero que ponías por hacer las cosas, entonces sentís muchas veces que a Dios no le importa el trabajo que estás haciendo en la iglesia, el ministerio que estás desempeñando. ¿Para qué voy a ir a orar si Dios no ve mi trabajo? Nadie ve lo que yo hago. Estamos proyectando en Dios equivocadamente. O muchas veces sucede, o quizás te haya sucedido, que tenías un papá que hacía diferencia con tus hermanos y que a la hora de recibir regalos o de recibir provisión o dádivas, tus hermanos recibían y vos siempre recibías lo que les sobraba a tus hermanos. Muchas veces nos ha pasado esto cuando éramos chicos. Quizás alguno se pueda sentir identificado. Entonces sentimos que las bendiciones no son para nosotros. Y muchas veces cuando el pastor pide que pasemos adelante para ser ministrados en algo en especial, tal vez en nuestras finanzas o en nuestra salud o en nuestras relaciones, en nuestra familia, creemos que esas bendiciones no son para nosotros. Y lo que es más triste, que muchas veces estas experiencias que hemos tenido con nuestros padres y que proyectamos en Dios, también se las pasamos a nuestros hijos. A nuestros hijos biológicos, a los que somos papás y mamás, y a nuestros hijos espirituales, a los que hemos predicado la palabra y estamos discipulando, enseñando, aquellos que son líderes del ministerio, pastores. Leía algo en esta semana, que una hoja borrosa podía sacar fotocopias borrosas. Y si nosotros estamos manchados en nuestro corazón con estos estigmas, con estas cargas que durante nuestra vida hemos acarreado, hemos traído, vamos a llevar forzosamente copias borrosas en nuestros hijos y a nuestros hijos espirituales. Muchas veces tenemos aplastados a nuestros hijos o a las personas que estamos liderando los ministerios, los tenemos aplastados. No les permitimos crecer porque a nosotros no nos permitieron crecer. Y esto lo hacemos inconscientemente. No es que nos planteamos,
Oh, no lo voy a dejar crecer, no vaya a hacer cosas que... No, porque tenemos esa carga en nuestro corazón. Es por eso que es necesario que seamos liberados. Es por eso que necesitamos ser sanados por Dios. Porque al no tener en nosotros la certeza del reconocimiento, el amor, el direccionamiento, la valorización para nuestra vida de parte de Dios, tampoco podemos dar nada a otros. Si no estamos seguros de lo que Dios puede hacer en nuestra vida, tampoco podemos darle nada a otros. Si queremos predicar la palabra, vamos a predicar una palabra enferma. Muchas veces cuando hemos sido hijos o han sido hijos de padres separados y han tenido las experiencias del olvido de los padres, o del abandono, o de las mentiras, o la no cumplir las promesas, creemos que Dios también se olvida de nosotros, que nos miente y que no cumple sus promesas. Hace poco tiempo en la hora feliz, uno de los chiquitos que siempre fue el destello de su gloria, era un relámpago en la hora feliz. Iba y venía, saltaba, nosotros llegábamos y nos prendía el cuello, andábamos una semana entera caminando en 4 patas porque no nos podíamos mover. De pronto un día habíamos llevado instrumentos musicales, todo el mundo tenía instrumentos musicales, y él, que en un momento normal hubiese tenido 2 o 3 haciendo bulla, se escondió debajo de una mesa. Me llamó la atención. Le digo a una de las chicas colaboradoras que vaya a ver qué le estaba pasando. Pero se quedó escondido debajo de la mesa. Y después al final mi esposa lo apartó, estuvo hablando con él. Cuando le dijo, ¿qué te pasa? Se quebró, empezó a llorar con una angustia, con un dolor, y le dijo, mi papá se fue de mi casa. Y mi papá me dijo que me iba a venir a buscar. Y lo esperé y no vino a buscarme. Mi papá ya no me quiere más. Muchas veces como padres no sabemos el impacto de nuestras acciones en nuestros hijos. Y muchas veces quizás algunos de ustedes puedan sentirse identificados en esta noche con esto. Por eso que es necesario venir al origen a buscar sanidad. Dios es el único que puede ir a ese pasado, a ese instante y sanarlo en tu corazón. No es que va a borrar el evento y que te lo vas a olvidar de tu cabeza, pero cuando lo recuerdes, ese recuerdo va a estar sano. En medio de este aprendizaje, esta palabra yo la he recibido hace algunos años atrás y fue tan impactante para mi vida. No saben lo que a mí me costó preparar este mensaje. Porque Dios me hizo caminar muchos caminos de mi vida. Y me hizo caminar, llegar al instante donde yo fui sanado de algunos de estos puntos. Nunca me costó tanto preparar una palabra como esta, tanto que yo le decía al Señor, preparamos otra. Cuando el pastor me dijo, vamos a suspender el bautismo hasta el 30, yo dije, bueno, listo, zafé. No importa, tengo otra palabra preparada, la predico el domingo, listo, ya estaba ahí la palabra. Fue una palabra de bendición. 4 mensajes preparé en este mes, tratando de zafar. Entonces todos los días oraba, Señor, revelá en mi corazón si es la palabra que tenés para tu pueblo. Y yo decía, listo, no me dijo nada. Leía un libro, ¡tum! Me hablaba acerca de esto. Empezaba a leer Argentina, oramos por vos, ¡tum! La palabra caía en esto. Y dije, bueno, Señor. Y encontré una palabra muy interesante que dice, Jesús
es el camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y quizás más de alguno se reirá. Este es uno de los primeros versículos que escuchamos. Inclusive esos versículos los podemos ver en los banners, escritos por todas partes. Pero esta es la esencia del mensaje de Jesucristo. Esta es la verdad básica. Jesucristo es el camino al Padre, no solamente como salvación, sino que Jesucristo es el que nos lleva a restaurar nuestra relación con la paternidad de Dios sobre nosotros. Él es el que puede construir caminos nuevos donde no los hay, donde hubo padre ausente, donde hubo un papá que no estaba, donde hubo un papá que te abandonó. Jesucristo vino para trazar un puente nuevo hacia Dios, hacia la paternidad perfecta de Dios. O a reconstruir esos puentes deshechos y rotos de tu infancia. Tal vez tuviste caminos hacia Dios que estaban rotos. Pero la palabra de Dios dice que Él es el camino verdadero, el camino perfecto, Jesucristo, hacia el Padre. Cuando en la palabra de Dios nos habla del espíritu de esclavitud que teníamos cuando estábamos en el pecado, y cuando Jesucristo toca nuestras vidas y nosotros aceptamos ese sacrificio precioso en la cruz que puede limpiarnos de toda iniquidad, de todo pecado, entonces entra en vigencia en nuestras vidas no el espíritu de libertad. El apóstol Pablo dice que lo contrario al espíritu de esclavitud es el espíritu de adopción. Porque cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, somos hechos hijos de Dios. Dios nos adopta como sus hijos, dándonos esa paternidad perfecta, sana, buena, justa. En Isaías 63, 16 dice: pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. ¿Y por qué dice que eres nuestro Redentor perpetuo? Porque, como decíamos hoy, Él nos diseñó desde antes de la fundación del mundo. Él nos amó y nos ama por siempre y para siempre. Es el mismo con nosotros desde la antigüedad, en la época de Isaías, en nuestra niñez, en nuestro presente y en nuestro futuro. Porque Dios nos ama de una manera diferente a lo que nosotros podemos interpretar. En todo esto hubo un gran descubrimiento para mi vida en aquel tiempo. Dice que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo se posó en él en forma de paloma. ¿Recuerdan? Y dice que los cielos fueron abiertos y desde el cielo se oyó una voz que decía: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo que me deleita. Este es mi Hijo que alegra mi vida. Este es mi Hijo, el que me complace. Y lo maravilloso que descubrí, que cuando yo fui hecho una nueva criatura a partir de Jesucristo, dice la palabra de Dios que todo lo viejo queda atrás, todas las cosas en mi vida son hechas nuevas. Y que yo muero a mi vida anterior y soy hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Y que Dios, a partir de ahí,
no me ve a mí como era antes. A partir de ahí Dios me ve a través de Jesucristo. Cuando Él me mira a través de Jesucristo y me ve su Hijo, porque dice que somos coherederos en Cristo Jesús. Entonces cuando Dios me mira, cuando Dios te mira, puede decir: este es mi hijo, mi hija, muy amado, muy amada, en quien tengo complacencia. Cuando yo recibí esa palabra en mi corazón y entendí que Dios se complacía cuando yo estaba en su presencia, pude entender la magnitud del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Que con la muerte de Jesucristo no solamente limpiaba mi vida pasada de pecado, sino que la transformaba en su imagen delante del Padre. ¡Qué maravilloso! Quizás en tu vida, en tu niñez, te hayan cambiado tu nombre original y muchas veces te hayan llamado de diferentes maneras, de manera despectiva, de manera vulgar. No servís para nada, sos una cualquiera, nunca vas a llevar a nada, sos una porquería. O quizás te hayan dicho en algún momento: fuiste un hijo o una hija no deseada, te quisimos abortar, hasta quisimos darte. A veces los padres son tan crueles en la manera que se dirigen a los hijos, que no saben el efecto que puede causar en las vidas de esos niños. Pero la palabra de Dios dice que Él nos puso nombre eterno. Con amor eterno te he amado. Mi hijo eres tú, dice la palabra de Dios. Jesucristo vino para romper toda mentira que el diablo puso en tu corazón, para deshacer todo decreto que estaba contra tu vida. Jesucristo vino para que a través de Él nosotros tengamos identidad en Dios, para que a partir de Él tengamos direccionamiento, para que a partir de Él podamos reconocer y recibir ese amor, esa fidelidad del Padre original que tenemos en nuestra vida, el que nos pensó, el que nos deseó, el que te aprueba, el que está contento con tu vida cuando te ve a través de Jesucristo. Por eso es necesario que en esta noche no solamente recibas la paternidad de Dios, la adopción de Dios, sino que también puedas recibirlo a Dios como Padre, que puedas adoptarlo a Dios como tu papá, y que puedas cambiar el referente de tu vida, ya que no sea el referente tu papá biológico, sino que el referente de tu vida, como lo fue para Jesucristo, sea el Padre eterno. Me gustaría en esta noche orar y que por un minuto nada más podamos cerrar los ojos y sentir esta palabra de parte de Dios. Cierre sus ojos. En este momento solamente estás vos, hijito, vos, hijita, con papá, y que puedas recibir esta palabra en tu corazón. Yo te amo, hijita. Yo te amo, hijo, con todo mi corazón. Eternamente te he amado. Sos muy importante para mí.
sos la niña de mis ojos. Si alguien te toca, me toca a mí. Yo te planeé, yo te deseé. Yo quiero cuidarte. Yo voy a proveerte. Yo te amo. Yo te amo. No importa lo que te hayan dicho, yo te amo. Si tu padre y tu madre te dejaron con todo, yo te recogeré, dice el Señor. Si sentiste que papá estaba ausente en tu niñez, Él te recogió. Él te recogió en sus brazos. Y esta noche lo quiere poner en tu corazón como un sello. Dice la palabra que Él pone un sello en tu vida, que es las arras del Espíritu Santo. Y nadie te puede tocar. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada te podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie te va a apartar de ese amor. A partir de esta noche son canceladas todas las mentiras del diablo sobre tu vida. Es importante que puedas abrir tu corazón, exponer tu corazón delante de Dios. Tal vez no puedas hacerlo en este momento, pero busca ayuda, busca a alguno de los pastores de la iglesia. Acércate, abrí tu corazón a Dios para poder ser sanado, para poder ser sanada. Padre bendito, yo entrego en esta noche a cada uno de tus hijos, Señor. Aún aquellos que han venido por primera vez, Señor, y que están recibiendo esta palabra de paternidad sobre sus vidas, los bendigo en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche. Padre Santo, entrego a cada uno en tus manos, Señor. Te ruego, Padre bendito, que tu Espíritu Santo esté redarguyendo sus vidas, que esté convenciendo, que esté tocando, Señor, que esté abrazando en esta noche, que esté animando, que esté alentando, que esté aprobando, para que tu gloria se pueda reflejar en cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Brazos y tú me recibes con los brazos abiertos, mi buen Padre. Padre, en ti estoy en mi casa. Padre, en ti seguro. El Padre amoroso esta noche quiere abrazarte y decirte: hijo, hija, estoy contigo. Mi buen mi amor. Encontrarás en Él un verdadero Padre que no te dejará ni te desamparará.